Tenemos una sociedad dañada. Arrastramos un problema social de larga data. Tenemos hoy día probablemente jóvenes, adolescentes, estudiantes que sufrieron una infancia en que probablemente fueron vulnerados y que nuestro sistema no supo responderles. Falló en algún minuto la judicatura de familia y no pudimos responderle, y esa molestia, ese descontento con mucho asidero lo estamos viendo hoy día en las calles. Esos niños están hoy día en las calles. Una reflexión categórica, pero con fundamentos. Ella es Daniela Orbit, presidenta del Congreso AIJUDEFA que se realiza en Chile. La abogada que asegura que la repercusión de la crisis social sin duda tocará a los tribunales de familia y, cómo no, las pensiones alimenticias. El primer núcleo donde se va a ver el impacto de esta crisis es justamente en la familia. Y como los conflictos familiares se resuelven en los tribunales de familia, allí es donde vamos a ver estas consecuencias. ¿En qué materia? Probablemente lo más rápido vaya a ser en materia de pensiones alimenticias. Según cifras del Poder Judicial, más del 60% de padres demandados por el tema no paga pensiones alimenticias a sus hijos. Eso significa que más de 70.000 niños del país no recibe lo que necesita. La lógica indica que probablemente va a ser peor, porque efectivamente tenemos una cantidad de despidos en estos últimos 30 días que duplican o llegan a triplicar los despidos promedios del año pasado. Si pierden la fuente laboral los padres, ¿cómo podrían entonces solventar un pago de una pensión alimenticia? Hasta el sábado se realiza el Congreso Internacional de Juristas de Derecho de Familia, justamente aquí, en nuestro país. Otra mujer clave en normativas y mejoras en estas problemáticas es la española María Dolores López Muela. ¿Esta crisis a qué tiene que dar lugar? Pues imagino que, igual que ocurrió en España, a una evolución precisamente de los tribunales y del derecho de familia aquí en este país. Yo no sé ahora mismo si en Chile funcionará exactamente igual que en otros países donde hay, por ejemplo en España, hubo una evolución hacia la custodia compartida. A casi 50 días del despertar social de Chile, también es innegable que hay padres y madres indignados, frustrados, que a veces no manejan el nivel de la tensión. Todo repercute en casa, en los hijos, en la familia. Este país cambió, nuestra sociedad cambió, la conformación de las familias ha cambiado. Y yo querría que esta nueva Constitución considere eso. Tenemos que hacernos cargo hoy, no podemos esperar respecto de mejores y mayor justicia para la infancia vulnerada en nuestro país. Esa es una deuda que no podemos dejar pasar. Así es, bueno, esta sociedad cambió, nuestras familias cambiaron. Son importantes declaraciones y pucha que fundamentales son para el momento que vivimos, y eso es precisamente lo que nos gustaría hablar contigo, Daniela, dentro de otros temas que vamos a tocar ahí con el panel, de la repercusión de la crisis que se va a dar en los tribunales de familia y también en el tema de pensiones. Hola, Dani. Hola, buenos días. Mucho gusto. Encantado, pues. Les agradezco que hagan esta nota, les agradezco que estén interesados en el derecho de familia, que finalmente nos hagamos cargo de los niños primero, y cuando hablamos de derecho de familia hablamos primordialmente de los niños primero. El tema de las pensiones alimenticias, tal como escuchamos en la nota y nos lo reseñó la colega española, cuando se produce una crisis social, por cierto, repercute bastante rápidamente en el tema de tanto las demandas por pensiones alimenticias como en la ejecución y cobro de las pensiones alimenticias que ya se encuentran fijadas. Por lo tanto, sí o sí es un problema que vamos a tener, si no el día de mañana, muy prontamente en nuestros tribunales. Bueno, ella lo está escuchando, chicos, en el panel. Sí, bueno, la verdad es que claramente la crisis va a afectar todos los ángulos de la sociedad. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede incentivar a que esto no suceda? Además, diciembre es un mes crítico, va a ser un mes mucho más crítico.
¿Cómo se puede resolver un problema así? Con voluntad, pero más allá de la voluntad, hay mucha gente que no va a poder hacerlo. Te agradezco mucho la pregunta porque yo estaba mirando el programa hoy día temprano y veía que se estaba hablando de crisis económica, de medidas. El ministro Moreno se refería al tema del TAC. Luego teníamos una exposición respecto de cómo funcionaba la economía, los incentivos que estaba haciendo el gobierno para efectos de poder ayudar a las pymes. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy realistas en este sentido. Esta crisis no la causó la gente, no nos olvidemos de eso. Esta crisis la causaron los gobiernos, los políticos y las políticas que se implementaron durante los últimos años. Y por lo tanto, no podemos esperar que quienes resuelvan este problema vaya a ser la gente, los afectados. Esperamos entonces que frente a una situación que es una realidad, tal como tú has dicho, es evidente que esto va a suceder, entonces que sea el Estado el que realmente se meta la mano al bolsillo y genere políticas públicas para apoyar a la infancia y finalmente digamos, bueno, es verdad, en Chile los niños primero. A ver, Daniela, sí, Carla, por favor. No, yo te quería apuntar solamente a lo siguiente, si me puedes explicar. Mira, hasta ahora yo, de la totalidad de casos de mamás que se han presentado en tribunales por demanda de la pensión alimenticia, la mayoría siguen quedando impagos, ¿ya? Entonces hay una realidad también que tal vez tú tienes más cifras y me lo puedes aclarar. Pero nuestra realidad en Chile es que los tribunales están llenos de casos en donde estas pensiones no se pagan. Que ahora además con esta crisis se ve aumentado, veo que el panorama es súper negro. Entonces, si me puedes decir cuál es nuestra realidad ahora en los tribunales. Carla, tienes toda la razón. La situación probablemente más grave que enfrentamos los abogados diariamente en tribunales de familia tiene que ver justamente con lo que los abogados llamamos las áreas de cumplimiento. Vale decir, ya haya una sentencia o un acuerdo, como la familia se mantiene. La particularidad de los juicios de familia es que no terminan con la sentencia, porque la familia se mantiene, es un conflicto que se perpetúa en el tiempo. Entonces, es una demanda permanente para los tribunales. Y entonces las áreas de cumplimiento, tanto en alimentos como en cumplimiento, también hay que decirlo, de régimen comunicacional con el padre no custodio, siempre es el área más conflictiva y más complicada. El Poder Judicial implementó hace unos años un área derechamente de cumplimiento dentro de los tribunales de familia para tratar de mejorar esta situación, este atochamiento y este nivel de incumplimiento al que tú has hecho mención. El problema es que todavía nos falta muchísimo en esa materia y parte de las cosas que vamos a discutir en este Congreso Internacional es justamente tratar de recoger experiencias de otras legislaciones, de otras jurisdicciones, cómo lo han hecho para resolver este punto. Quiero muy brevemente mencionarte un ejemplo de una colega argentina, no tan lejos, de la provincia de Chubut, fíjense ustedes, en que los jueces de familia, teniendo facultades, al que no paga la pensión alimenticia, no se le permite tomar el transbordo para salir de ahí e ir a la otra ciudad. Uno diría, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, pero ese tipo de medidas que son creativas, que no cuestan dinero, permiten mejorar efectivamente el nivel de cumplimiento. En Chile yo creo que vamos en la vía correcta. Hay jueces de familia que realmente están haciendo un esfuerzo por mejorar estas malas tasas en materia de cumplimiento. Tremendamente. Y quería justamente preguntarte cuáles son las herramientas, ¿no?, con las que cuentan para que aumente ese porcentaje de cumplimiento del pago de pensiones, porque también sabemos, lamentablemente, que hay una serie de trucos que se utilizan para tratar de zafar del pago, ¿no? No presentar las liquidaciones de sueldo o en el fondo hacer algunas ahí triquiñuelas para evitar el pago. ¿Qué herramientas hay en estos momentos y hacia dónde se podría avanzar para mejorar ese cumplimiento? Es muy buena tu pregunta porque efectivamente yo creo que hay un error en la gente muchas veces respecto de cómo pedir este cumplimiento, bajo qué presupuesto se puede dejar de cumplir.
Lo primero es señalar que cuando existe un acuerdo de mediación, una conciliación o una sentencia que fija una pensión alimenticia, la única manera de eximirse del pago es a través de una nueva sentencia, de un nuevo acuerdo que rebaje ese monto de pensión alimenticia o lo condone de alguna manera. Vale decir, no basta presentar una liquidación de sueldo en que sale una menor remuneración para poder eximirse del pago. Eso no funciona así. Yo creo que es importante que las personas que tienen derecho a cobrar una pensión alimenticia sepan que frente al primer incumplimiento, no deje esperar 1 o 2 meses conversación, frente al primer incumplimiento, concurra directamente al Tribunal de Familia. Es importante, no es requisito imprescindible contar con un abogado para poder pedir el cumplimiento de la pensión alimenticia que ya se encuentra fijada. Concurra al Tribunal de Familia. ¿Qué puede hacer el Tribunal de Familia? Por una parte, si no está fijado así, puede ordenar la retención del pago de la pensión por parte del empleador. Una medida excelente que ayuda a evitar los incumplimientos. Bueno, si el incumplimiento se encuentra constatado, además, se puede ordenar el arresto, el arraigo, la retención de la licencia a conducir y la retención de cualquier devolución de pagos de impuestos que les correspondan en el siguiente periodo. Bueno, Daniela, queremos agradecerte este testimonio. También a Caro Cárcamo, que nos ha traído un tema tremendamente sensible que afecta particular y directamente a nuestros niños. Muchas gracias a ambas y bueno, va a ser un mes crítico de diciembre, pero ojalá que esto tenga un buen diagnóstico y un buen pronóstico. Muchas gracias.